Juan 16, del 5 al 33. Y déjame preguntarte, a ver si acaso, va a ser una pregunta un poco extraña, pero ¿hay algo que necesitemos más que Jesús? Déjame preguntarte eso esta mañana, ¿no? Es un poco capciosa la pregunta, pero ¿hay algo que necesitemos más que Jesús? ¿Hay algo que sea más necesario que Jesús en nuestra vida? Que mueve tu cabeza nomás, dime sí o no. No, no hay nada más necesario, ni importante, ni vital que Jesús. ¿Estáis segura Nada, de lo nada. que estoy diciendo? ¿Estáis segura? Estáis moviendo así como, no, estoy seguro. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Porque según Jesús, hay algo más necesario que Jesús. Hay algo más importante que Él mismo. Entonces, si dijiste que no, déjame mostrarte hoy día por qué hay algo más importante que Él. Porque hay algo que necesitamos más que Jesús. Y aquí no es una alerta de herejía. Estamos como rozando como la... A ver, pastor, ¿qué me va a decir hoy día? Si usted me dice que Jesús no es lo más importante, me voy de la iglesia. Y llamo al obispo inmediatamente para que lo saquen del pastoreo, porque está diciendo que Jesús es no hay algo más importante que Jesús. Sí, hay algo más importante que Jesús. Y lo dice Él mismo, no es que lo diga yo. Mira el verso 7 de nuestra sección de hoy día, capítulo 16, verso 7. Jesús dijo, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, nos conviene que Jesús no esté. Hay algo que nos conviene más que Jesús. Suena raro, pero Él mismo lo dice. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Hay algo más importante. Estamos viendo Juan, querida Wandali, bienvenida. Estamos viendo Juan, capítulo 16, 5 al 33. Y en el verso 7 Jesús ya nos está desafiando y diciéndonos que hay algo más importante que Él. O no más importante, pero nos conviene que Jesús no esté. Nos conviene que Jesús se vaya, dice Él, porque les voy a mandar el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Imagínate que Jesús estuviera hoy día físicamente con nosotros. Ponte esa imagen en tu mente. Imagínate que Jesús esté hoy día en la iglesia Puente con nosotros. ¿Cómo sería eso? Yo creo que sería el mejor domingo de la historia que Jesús estuviera con nosotros en la iglesia Puente hoy día, incluso por Zoom, da lo mismo. Por Zoom sería maravilloso ya, pero si fuera físicamente aún mejor. Y más encima ese domingo le toca a Jesús predicar en la iglesia Puente. O sea, no podría ser un domingo más redondo, maravilloso, que Jesús esté con nosotros ese domingo presencialmente y predicando ese domingo su propia palabra ahí. Imagínate cómo sería ese día domingo. Yo creo que sería el mejor domingo de la historia, el mejor sermón de la historia. E imagínate que la semana siguiente Jesús ya no esté, porque se fue a otro lado y tuvo que ir a enseñar a otra iglesia. Está haciendo un tour, entonces se fue a otra iglesia a enseñar. Y ya no esté con nosotros físicamente, ya no esté predicando ese domingo siguiente. Y ese próximo domingo siguiente volvemos al pastor habitual, a escuchar un sermón del pastor. Hasta yo estaría desanimado ese domingo siguiente, escuchando al pastor, después que tuvo el domingo anterior Jesús presencialmente ahí con nosotros y predicando él. Yo también estaría desanimado, ¿no es cierto? Y me gustaría volver a tener a Jesús ahí. Obviamente todos estaríamos queriendo que Jesús esté de nuevo presente con nosotros en la iglesia, físicamente ahí predicando con nosotros en medio. Obvio, todos quisiéramos eso. Algo así sentían los discípulos en estos capítulos que estamos viendo. Jesús le está diciendo, es mejor que me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo y así voy a poder estar con mi iglesia todo el tiempo, en todas partes, con todos mis discípulos. Por eso nos conviene que Jesús se vaya, que no esté físicamente para poder estar con todos nosotros todo el tiempo, con toda su iglesia en todo lugar, a través de su Espíritu Santo. Por eso es tan importante lo que Jesús está diciendo. Entonces hoy día vamos a ver cómo vive un discípulo en la era del Espíritu. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Jesús está diciendo, va a venir el Espíritu, viene una nueva etapa, un nuevo tiempo en el cual yo no voy a estar, pero van a empezar a vivir bajo la era del Espíritu Santo, cuando Él esté. Y obviamente el Espíritu Santo va a ser Jesús mismo en nuestros corazones. Pero ¿cómo vive un discípulo en la era del Espíritu Santo? Y va a decir Jesús tres cosas en este pasaje de hoy, muy sencilla. Va a decir que el discípulo que vive en la era del Espíritu Santo vive lleno del Espíritu Santo, obviamente, vive lleno de gozo y vive lleno de paz. Esas tres cosas Jesús nos va a decir hoy día. Cómo vive un discípulo en la era del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu, lleno de gozo y lleno de paz. ¿Y por qué voy a estar diciendo que en primer lugar lleno del Espíritu Santo? Porque lo primero que nos dice en los primeros versos ahí del capítulo 16, verso 5 en adelante,
Jesús está a punto de irse, tú sabes ya, lo hemos visto en Juan, está a horas de partir. Estos son sus últimos momentos con sus discípulos y ya no va a estar presente físicamente. Y la vida de los discípulos va a cambiar radicalmente. Tienen que estar preparados para cuando Jesús ya no esté presente. Y Jesús les dice, como ya vimos, ¿no es cierto?, que hay algo más necesario que Él. Hay algo más conveniente que Jesús para nuestra vida. Es el Espíritu Santo, su propio Espíritu. Y el Espíritu Santo va a tener dos focos de trabajo, nos va a decir en la primera sección. ¿Cuáles son esos focos de trabajo? En primer lugar, el Espíritu Santo va a venir a obrar en el mundo, quiere convencer al mundo. Mira los versos 8 al 11, ahí lo dice. Y cuando Él venga, esto es palabra de Jesús misma, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Primer foco de trabajo del Espíritu Santo es con el mundo, en el mundo. En primer lugar, en cuanto a pecado, dice el verso 9, porque no creen en Jesús. En cuanto a la justicia, como dice en el verso 10, porque el estándar de justicia ya no va a estar presente a través de Jesús, sino que va a ser a través del Espíritu Santo y de su iglesia y de sus discípulos, que va a mostrar cuál es el estándar de justicia, cuál es la vida, cómo se vive la vida según Dios. Y en tercer lugar, en cuanto a juicio, porque el enemigo va a ser condenado, según dice el verso 11, ¿no es cierto? El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces el Espíritu Santo con el mundo va a tratar de convencer, va a hacer ese trabajo de convencer al mundo que están en un error si acaso no están creyendo en Jesús, si acaso están lejos de Jesús, están bajo el dominio del diablo, bajo la esclavitud demoníaca, y están con un concepto de justicia alejado de Dios, y esa justicia simplemente va a recaer sobre sí mismo, la ira y el juicio de Dios sobre sí mismos. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que convencer, su pega es convencer al mundo de su grave error. Y ese es el peor mal del mundo. No la corrupción, no la violencia, no las adicciones en sí mismas, no el COVID-19, que son grandes cosas malas y dañinas en este mundo y que quisiéramos que sean erradicadas, obviamente. Pero Jesús dice, el peor problema que el mundo puede enfrentar es esto que Él está diciendo. Estar en un error de no creer en Jesús, tener el juicio de Dios sobre sí y bajo el dominio del diablo. Ese es el peor problema del mundo. Y de donde nace todo otro problema, de donde nace toda otra corrupción, violencia, adicción, desastres, etc. Jesús quiere atacar el problema central del mundo. No solamente los frutos por fuera. Quiere ir directamente al problema central. Un ser humano bajo un error espiritual, lejos de Jesús, sin creer en Él, bajo el juicio de Dios y condenados por el diablo. Y ahí es donde Jesús quiere venir a través de su Espíritu Santo, convencer al mundo de este problema, para salvarlo, obviamente. ¿Y cómo lo va a hacer para convencer al mundo? Obviamente a través de discípulos llenos del Espíritu, ¿cierto? Mira lo que dice el verso 12 al 15. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Lo repite un montón de veces. Todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer es que conozcas a Jesús. La pega del Espíritu Santo es que el discípulo conozca a Cristo, glorifiques a Jesús. Quiere darte más de Jesús en tu vida, todo el resto de tu vida, para que seas más como Él en el mundo. Y a través de esa obra en tu corazón interna, que primero convence a los discípulos de la verdad de Jesús, los capacita, los llena de Jesús, de esa manera va a poder convencer al mundo, a través de sus discípulos llenos del Espíritu, llenos de Jesús, llenos de su palabra. Por eso repite todo el rato, Jesús les dice, el Espíritu va a tomar de lo mío y se los va a dar a ustedes. El Espíritu Santo lo único que va a hacer es tomar de Jesús y te lo va a dar. Tomar de Jesús y darte de Él más y más para vivir en el mundo y convencerlo de su error. El mundo nunca va a ser convencido de su error por alguna otra cosa que no sea a través de discípulos llenos de Jesús, que están en el mundo mostrando su carácter. Ese es su deseo y es su trabajo en ti. Es súper práctico el trabajo del Espíritu Santo. Sin fuegos artificiales, sin grandes señales probablemente, sino algo súper cotidiano. De lunes a viernes o de lunes a domingo.
en tu entorno donde tú estás. El Espíritu Santo te quiere capacitar, llenar de Jesús para que tú seas quien lleve eso al mundo. Y de esa manera el Espíritu Santo va a convencer a no creyentes, a personas que no conocen a Jesús, que están en un grave error, a menos que vengan a Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y déjame recalcarlo. Es el trabajo del Espíritu. Diga conmigo, es el trabajo del Espíritu Santo. No es tu trabajo. Por eso te quiero que lo repita. No es tu trabajo, es su trabajo. Tú no eres el Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es Él convencer al mundo, no tú. Muchas veces los cristianos queremos dejar cesante al Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta de eso? Queremos hacer nosotros el trabajo que a Él le corresponde. Nosotros queremos andar convenciendo a la gente. Como no se ve ningún cambio. Entonces déjame ayudarte, Espíritu Santo, a yo decirle lo que tiene que hacer y cómo cambiar y cómo me gusta que las cosas se hagan. Y empezamos a tomar la labor del Espíritu Santo, como si nosotros fuéramos a convencer a alguien de alguna manera. Y eso se suele ocurrir mucho, no sé si te pasa, dentro de la familia, obviamente, ¿no es cierto? En el primer núcleo. ¿Ah? ¿Cuántas esposas tienen esa carga de convencer al marido, de cambiar al marido, de que por favor, Señor, llévatelo tú o te lo mando, Señor, haz obra en su corazón, haz algo tú? Y empezamos a tratar de querer cambiar y convencer al cónyuge, ¿sí o no? O cambiar a los niños, como si fuera nuestra pega de cambiarlo. Yo lo voy a hacer que deje de hacer lo que está haciendo, yo voy a hacer que por fin cambie y empiece a dar fruto. Y empezamos a buscar técnicas, empezamos a manipular, empezamos a producir miedo. Si acaso no me crees, no me obedeces, esto es lo que te va a pasar. Y empezamos a tener una dinámica donde uno quiere cambiar al otro, quiere convencer al otro de su error. Y no dejamos que sea el Espíritu Santo el que convenza, el que cambie al otro, el que haga la pega internamente con su poder. Por eso estoy diciendo que el trabajo es del Espíritu Santo. Tu pega es ser influenciado por el Espíritu, ser lleno del Espíritu, que te dé más de Jesús. ¿Y dónde va a ser eso? Obviamente a través de su palabra, ¿no es cierto? Por eso Jesús dice, tomará de lo mío y se los va a dar, tomará de lo mío y se los va a dar, porque un discípulo lleno del Espíritu Santo simplemente es una persona que se parece más y más a Cristo, a medida que lo conoce en su palabra. Por lo tanto, el Espíritu simplemente te va a llevar a la Biblia, una y otra vez. Ese es su pega. Ven a Cristo, míralo, conócelo en su palabra. Por eso nos gusta a las comunidades misionales volver a la Biblia todo el tiempo. Porque el Espíritu va a pescar eso y lo va a aplicar a tu corazón. Va a pescar eso y lo va a aplicar a tu corazón. De manera que de esa forma empieza a convencer al mundo al ver discípulos que están llenos de Cristo, que aman, que sirven, llenos de gracia, y capacita a su pueblo de esa manera. No es tu pega entonces, pega del Espíritu Santo convencer al mundo. Él te va a usar, te va a llenar de Cristo. En segundo lugar, un discípulo vive en la era del Espíritu lleno de gozo. Dijimos lleno del Espíritu, y también nos va a decir que lleno de gozo. Esa es una de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer y la manera en la cual vive un discípulo en la era del Espíritu Santo. Si te diste cuenta en la lectura, los discípulos siguen sin entender bien todas las cosas. ¿Lo viste? Se hacen varias preguntas. Mira el verso 17 al 18. Algunos de sus discípulos comentaban, decían entre sí, ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme y porque voy al Padre? E insistían. ¿Qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Si alguna vez tú lees la Biblia y tienes más preguntas que respuestas y te sientes mal porque no entiendes nada, acuérdate de los discípulos. Acuérdate de ellos, que estaban con Jesús mismo y no entendían nada cuando Jesús le hablaba, todo lo que le estaban... No entiendo nada de lo que está diciendo Jesús. Si alguna vez te sientes así cuando lees la Biblia, acuérdate de los discípulos. No eres el único sobre la faz de este mundo que no conoce, que no entiende y que le cuesta. Estamos todos en la misma. Si ellos estaban con Jesús mismo no entendiendo nada, wow, qué alivio, ¿no es cierto? Pero Jesús les anticipa a ellos que mientras ellos sufren su partida, sin entender y estamos sufriendo porque Jesús va a partir, no va a estar más con nosotros, Jesús les advierte que mientras ellos sufren, el mundo va a estar celebrando, porque van a pensar que derrotaron a Jesús, van a pensar que por fin logramos vencer este gran mal de Jesús que anda dando vueltas. Y el mundo va a ir a Plaza Italia, a la Plaza de la Dignidad, para celebrar su victoria. Mira el verso 20, Jesús lo está anticipando ahí. Y dice, ciertamente le aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Le está anticipando.
Mientras ustedes sufren mi pérdida, el mundo se va a alegrar. No sé si viste en la semana esta misma dinámica ocurriendo, especialmente en Argentina, ahí, el país de nuestra querida Piva, la Elba, ahí, celebrando la legalización del aborto libre, ¿no es cierto? Por fin. Cuando el mundo está celebrando eso, el reino de Dios se está lamentando, porque están ocurriendo justamente las cosas contrarias a lo que Dios viene a hacer, dar vida, dar esperanza, en medio del dolor. Obviamente uno entiende que aquí podríamos meternos a hablar más tiempo, ¿no es cierto?, acerca de este tipo de cosas, pero obviamente uno entiende que hay un dolor detrás de alguien que está sufriendo con un embarazo no deseado, alguna violación o algo así. Entendemos ese dolor, pero obviamente no creemos que sea la manera de hacerlo, dar muerte a alguien que va a nacer. Por lo tanto, Jesús le está anticipando, ustedes van a estar sufriendo y el mundo va a estar celebrando. Un poquito lo que vimos con esa imagen, ¿no es cierto? Cuando vean la cruz, les dice a sus discípulos, parecerá derrota, pero no lo es. No lo es. No va a ser una derrota cuando vean la cruz. Y justamente Jesús usa una imagen de una mujer que da a luz. Por eso también pongo esa ilustración que vimos esta semana en Argentina. Porque Jesús está usando una imagen de una mujer que da a luz para decir que va a haber dolor por un momento, pero la alegría va a ser mayor después de dar a luz. Le está anticipando a los discípulos, van a sufrir un ratito, pero una vez que se produzca la vida en la cruz, va a venir toda la alegría en el futuro. Mira el verso 21-22, ahí les dice, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Verso 22, lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. A los hombres nos cuesta entender estos versos, ¿sí o no? Sobre todo el verso 21. Son cosas que no estamos tan como, sí, no te entiendo. No, en realidad no entendemos muy bien cuando suceden este tipo de cosas, en un embarazo. Como me dice mi esposita, nunca vas a sentir un mayor dolor como el de las contracciones. El mayor dolor que uno puede sentir en su vida, las contracciones. Pues sobre todo me lo dice cuando me duele la cabeza y siento que es un dolor terrible. Oye, hay dolores peores que el dolor de cabeza, ¿cierto? Contracciones. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Pero también me dice que una vez que nace el bebé, ese dolor desaparece al instante. En el momento que da luz, ya no hay más dolor. No sé si no hay más dolor porque físicamente ya no se siente dolor, pero también hay una alegría tan profunda de recibir un nuevo ser, que quizás eso también hace olvidar el dolor que todavía queda ahí, pero es menos. Por lo tanto, Jesús le está ocupando esta imagen, le está diciendo, antes de la cruz va a haber dolor y tristeza por mi partida, pero después de la cruz va a haber alegría eterna. En la cruz se va a producir el mayor acto de vida, como dar a luz espiritualmente al ser humano que reconoce su necesidad de Jesús, cree en Él, lo abraza y empieza una nueva vida. Y esa alegría por esa nueva vida va a ser eterna, nada te la va a quitar. Van a tener una alegría tan grande que puedes perderlo todo. Pero si tienen el Espíritu Santo va a tener un nuevo gozo interno y eterno. Eso es lo que Jesús le está asegurando. ¿De dónde va a venir esa alegría? Obviamente de saber que a través del Espíritu tienen disponible una relación con el Padre 24/7 directa y gratuita. Y eso es lo que les dice en el verso 23 y 24 en primer lugar, y le repite varias veces, míralo tú mismo. En aquel día les dice, en aquel día, cuando todo esto ocurre, venga el Espíritu Santo, después de la cruz, van a tener esa alegría porque van a estar disfrutando una relación con el Padre. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Piden y recibirán para que su alegría sea completa. Mira el verso 26 y 27. De nuevo lo dice. En aquel día. Todo esto va a pasar cuando venga el Espíritu Santo. En la era del Espíritu Santo. En aquel día pedirán en mi nombre. Y no digo que voy a rogar por ustedes, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. ¿Estás dando cuenta? En aquel día, cuando venga el Espíritu, en la era del Espíritu, van a tener disponible una relación con el Padre 24/7 para disfrutar con Él. Pidan lo que quieran, pidan que tengan una vida con Él constante, que el Espíritu Santo los llene de Cristo. Pídanle, pídanle. Y van a disfrutar. Su alegría va a ser completa, eterna. ¿Hay algo que te produzca más alegría que saber que Dios te ama, que saber que Dios viene a estar contigo, en ti, para ti y por ti?
¿Hay algo que te produzca más alegría que eso hoy día? ¿Hay alguna otra cosa que sea motivo de gozo para ti hoy día? Por sobre saber que Dios mismo te ama, como dice ahí. Quizá hay cosas que funcionan como pseudo alegrías, como destellos de gozo, súper cortitos, que te dejan con hambre, hasta que experimenta lo que Jesús está diciendo. Una vida en el Espíritu, lleno de Cristo, y saber que Dios te ama y está por ti, contigo y para ti. Eso debe ser motivo de mayor gozo para todo el resto de nuestra vida. Y nada lo puede quitar, como dice Jesús. Y en tercer lugar, un discípulo que vive en la era del Espíritu, vive lleno de paz. Ese es el tercer punto. Lleno del Espíritu, lleno de gozo y lleno de paz. Jesús mismo lo dice, porque después de todo lo que le ha dicho a los discípulos, parece que los discípulos están entendiendo. Mira el verso 29 y 30. Parece que se está prendiendo la ampolleta. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ahora sí que entiendo un poquitito. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Están empezando a entender un poquito. Se está prendiendo la ampolleta. Oh, ahora sí me estoy dando cuenta. Y cuando pareciera que se están entendiendo y dando cuenta, Jesús los vuelve a desafiar. Jesús les vuelve a decir que pareciera que todavía no está clara la cosa. Mira el verso 31 y 32. ¿Hasta ahora me creen o ahora me están creyendo recién? Contestó Jesús, miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Cuando estaban recién empezando a cachar algo, Jesús los vuelve a confrontar. Para puro decirle que lo van a dejar solo. Para puro decirle que en realidad me voy a quedar solo en el peor momento de mi vida, el momento más terrible que podría enfrentar, el momento de la cruz, de mayor dolor y mayor rechazo. Lo van a dejar solo. Están entendiendo algo recién, pero van a terminar yéndose para la casa, me van a dejar botado. Pero ese es justamente el lugar y la manera que Jesús provee la paz en la cruz. Él solamente puede hacerlo. Por eso es necesario que todos los discípulos se vayan, lo dejen solo, no van a ser capaces de acompañarlo, porque solo Jesús puede proveer la paz que necesitan sus discípulos para vivir en este mundo. Solo Él. Mira el verso 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿No es maravilloso que termine esta sección así, Jesús? ¿Sí o no? Sus últimas palabras a sus amigos. Estas son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Luego de estas palabras, en el capítulo 17, Jesús ya no va a hablar más con ellos porque va a orar al Padre y después lo van a llevar a la cruz. Estas son sus últimas palabras a sus discípulos, íntimamente. Y así lo termina. Jesús ofrece paz, pero al mismo tiempo promete aflicción. ¿Lo viste? En esos últimos versos. Yo le he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. Ahí nos promete paz. Pero después nos dice, en este mundo afrontarán aflicciones. Jesús ofrece paz, pero promete aflicción. ¿Hay algo más extraño que eso? ¿Hay visto algo en el mundo tan extraño como esto? Generalmente el mundo te ofrece paz, pero tratando de sacar todas las cosas que podrían proveerte falta de paz. Jesús dice, no, tú puedes tener paz, incluso si por fuera hay aflicción. Eso significa que la paz no es la ausencia de aflicción. Si alguna vez has estado buscando paz, tratando de evitar la aflicción, nunca vas a encontrar verdadera paz. Jesús está diciendo, la paz no es la ausencia de aflicción. La paz es la presencia de Dios en ti, en medio de la aflicción. ¿Estás dando cuenta? En la era del Espíritu, el Espíritu provee paz a los discípulos, al conocer más a Jesús, al estar con Él, en medio de la aflicción. El mundo quiere apagar toda la aflicción por fuera para tener paz. Los cristianos necesitamos apagar las cosas por fuera. Podemos tener paz igual en el corazón, porque vivimos la era del Espíritu. Es cosa de ver un poco la semana nomás, ¿no es cierto? Abrimos la cuenta del banco. ¿Hay paz? Probablemente no. ¿Prendemos la tele? ¿Hay paz? Lo más seguro es que no. Vamos al médico. ¿Hay paz? Quizás momentáneamente, pero después seguimos con falta de paz. ¿Viene una vacuna para que todos estemos tranquilos? ¿Hay paz? No necesariamente. El único que puede ofrecer paz y darla eternamente
y realmente es Jesús mismo. Porque como termina diciendo él mismo, yo he vencido al mundo. Él nos da la seguridad que necesitamos en medio de la aflicción. Yo he vencido a aquellos que sienten que los está derrotando o los va a derrotar o creen que me ha derrotado a mí. Yo he vencido al mundo en la cruz. En ese lugar Jesús venció al diablo, al pecado y la muerte. Lo que te mencioné al principio, el mayor problema del ser humano. Venció la oposición, venció el rechazo, el odio del ser humano, incluyendo nuestro propio odio, nuestro propio rechazo, lo venció en la cruz para que podamos experimentar la paz que Él merecía experimentar. En el lugar de aparente derrota, Jesús vence lo que nosotros no podíamos vencer y nos regala su paz para vivir en este mundo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hoy día. Y podemos experimentar en la era del Espíritu Santo. Esa es la paz que necesitamos y no va a encontrar en ningún otro lado. Y eso está disponible hoy día, en el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que Jesús se haya ido y no haya dejado su Espíritu. Porque es la única manera de experimentar esas cosas. Queridos amigos, déjame decirte, estos discípulos están escuchando todas estas cosas antes de la cruz. Nosotros estamos escuchando todas estas cosas después de la cruz, en la era del Espíritu Santo. Cuando todo esto está disponible con Dios, disponible una relación con Él 24/7, con este gozo disponible todo el tiempo, con esta paz disponible a través de la obra del Espíritu Santo. Estamos al otro lado de la cruz, con todas estas cosas disponibles. La pregunta para ti es, ¿de qué lado estás tú hoy día? ¿Si estás del lado del equipo de Jesús o estás del lado del equipo del mundo? Es una pregunta para que tú puedas evaluar, porque Jesús dice, yo he vencido al mundo. Toda la influencia del mundo, toda la atracción del mundo, todo lo que quiere decirte y el error bajo el cual el mundo está. Yo lo he vencido en la cruz. La pregunta es si acaso tú estás de ese lado o estás del lado de Jesús hoy día. No sé cuál es tu realidad. Esa es tu decisión. Te estoy mostrando lo que dice el pasaje hoy día, pero tú eres el encargado de decidir. Dependiendo de tu respuesta va a ser tu realidad y tu eternidad. Si eres del equipo de Jesús, si eres un discípulo hoy día que está con Él, déjame preguntarte si acaso estás experimentando estas cosas como discípulo, lleno del Espíritu, lleno de Jesús, más constantemente a través de su palabra, lleno de gozo hoy día, porque sabes que puedes disfrutar de una relación con el Padre 24/7 y lleno de paz, provista por el Espíritu Santo en medio de este mundo. ¿Eres un discípulo que está disfrutando esas cosas hoy día? O quizás el mundo está siendo demasiado grande y está apagando todas esas cosas que podemos disfrutar en la era del Espíritu. Si no eres del equipo de Jesús, y si aún sigues rechazando a Jesús, resistiendo a Jesús, déjame decirte que estás en el equipo equivocado, si acaso no eres del equipo de Jesús. No es la mejor decisión que puedas tomar en este mundo. Jesús mismo está diciendo, ¿no es cierto? Que el Espíritu va a convencer al mundo de su error. Porque Jesús mismo está diciendo que estás en un error. Si acaso no eres parte del equipo de Jesús. Y déjame preguntarte si acaso estás en esa realidad. ¿Tienes un mejor plan una mejor solución para enfrentar el juicio de Dios, para derrotar al diablo, para derrotar al pecado y la muerte? ¿Tienes un mejor plan y solución para enfrentar esas cosas que son las peores cosas que puedes enfrentar hoy día? Hay mucho en juego, si acaso no eres del equipo de Jesús. Y me encantaría que esta mañana el Espíritu Santo, que Jesús está diciendo que está disponible, te convenza y te muestre tu necesidad de Jesús hoy día, nuevamente, y puedas venir a Él tal como estás, incluso no siendo parte del equipo de Jesús. Él a través de su Espíritu te puede convencer de tu error, de estar lejos de Él, de enfrentarte, querer enfrentarte a Jesús hoy día. El Espíritu Santo te puede mostrar que Jesús vino a ti primero. No eres tú el que viene a Jesús. Es Él el que se acercó. Y en esta Navidad lo vamos a estar recordando. Dios vino. No eres tú que va a Dios. Es Dios que viene a irrumpir en tu historia para perdonarte, para amarte. El que fue despreciado, el que viene a amar. El que fue rechazado, el que viene a aceptarte. Por gracia. Entonces déjame invitarte esta mañana a cerrar este espacio orando al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que en primer lugar te convenza si acaso no eres del equipo de Jesús. Y en segundo lugar, capacite a todos los que somos discípulos
para empezar a disfrutar estas cosas que están disponibles en la era del Espíritu Santo, esta nueva era, New Age del Espíritu Santo. Podamos disfrutar de esto en Él, llenos de Él, llenos de gozo y llenos de paz para enfrentar las aflicciones de este mundo. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias por tu palabra y quiero pedirte que a través de tu Espíritu Santo puedas convencer a aquellos que no están en el equipo de Jesús, aquellos que están jugando en contra de Jesús. Te quiero pedir que tú puedas venir a convencer. Tu palabra, tú nos dices hoy día que es tu Espíritu Santo el que convence, es el que muestra internamente nuestra necesidad de Jesús. Y te pido que tú hagas eso hoy día con todos aquellos que quizás ahora o que escuchen después no sean parte del equipo de Jesús y estén jugando en contra. Te quiero pedir que tú los convences, Señor, con tu gracia, con tu amor, con todo lo que hay disponible para disfrutar una verdadera relación con Dios. Y te quiero pedir por todos los discípulos, para que nos capacites, nos llenes de Cristo a través de tu palabra, que nos llenes de gozo, sabiendo que tenemos una relación con Dios disponible, y nos llenes de paz al saber que tú venciste el mundo, y que nosotros no tenemos que vencer nada, que Cristo lo hizo en la cruz. Así que, Padre, nos encomendamos en tus manos para que obra en nuestra iglesia sea una iglesia llena de discípulos que disfrutan una vida en la era del Espíritu Santo, llenos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.